El programa de prueba que concede prioridad a las mujeres en ciertos vagones del metro en las ciudades de Shenzhen y Guangzhou, en el este de China, ya lleva un mes en marcha. Desde el primer día, esta medida ha generado polémica en diversos medios. Se trata de una propuesta que protege a las mujeres o podría ser considerada como una forma de discriminación. Es una propuesta que existe también en otros países y ha resultado ser una medida efectiva. Para hablar de este tema, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de dos invitados en nuestro estudio. Señora Lucía Díaz, reportera de CGTN, bienvenida. Gracias, es un placer. Y también nos acompaña el señor Shen Yanzhen, profesor de español y fundador de la compañía Jieteng Culture. Bienvenido. Muchas gracias. Antes de compartir nuestros puntos de vista, conozcamos un poco más sobre esta medida en el siguiente video. En la provincia de Guangdong, situada en la costa este de China, las ciudades de Guangzhou y Shenzhen, dos grandes metrópolis, se han convertido en las primeras ciudades del país asiático en introducir vagones exclusivos para mujeres en sus metros. En Guangzhou, el último vagón de la línea 1 se ha reservado para las mujeres durante las horas puntas en días laborales de las 7:30 a las 9:30 de la mañana y de las 5 a las 7 de la tarde. Shenzhen, por su parte, ha destinado los primeros y los últimos vagones de las líneas 1, 3, 4, 5 para las mujeres en horario interrumpido y todos los días de la semana. Al ofrecer este servicio, estamos abogando por el respeto y el cuidado de las mujeres. No es una medida obligatoria, es una propuesta. Las opiniones con respecto a este nuevo plan piloto son muy diversas. He utilizado el vagón reservado a mujeres una vez y he visto que todavía hay algunos hombres que se sientan allí. No veo mucha diferencia con el vagón mixto. Me gusta esta medida. Los vagones no están tan llenos como los otros. Espero que el metro pueda ofrecer más vagones exclusivos para mujeres y extender sus horarios. Creo que la mayoría de los caballeros respetarán este espacio para las mujeres. Es nuestra responsabilidad cuidar a las mujeres y respetarlas. Bueno, ya hemos visto que esta medida es muy nueva en China y ha generado una polémica. Y me gustaría saber cuáles son sus opiniones, señor Shen. Según mi juicio, es una medida de vagones para las mujeres, es un reflejo de avance del desarrollo de la sociedad. Como todo el mundo lo sabe, los seres humanos, después de satisfacer sus necesidades básicas, empiezan a buscar el respeto mutuo. Entonces, según las experiencias de otras ciudades también con esta medida, por ejemplo, la Ciudad de México, Río de Janeiro y también la ciudad más cercana de China, Tokio, la aplicación de esta medida ha contribuido a la reducción de los casos acosos sexuales, abuso de violencia contra las mujeres. Pero no se debería decir que esta medida puede eliminar totalmente estos abusos, pero creo que con esta aplicación se puede cultivar la conciencia en la sociedad de respeto a las mujeres, ¿no? Y aparte de evitar los posibles acosos a las mujeres, ¿qué otras funciones, qué otros motivos tienen estos vagones? Bien, pues yo pienso que en el caso de China, además de la protección a la mujer, se busca una forma de proteger también a otros grupos, digamos, más vulnerables, como podrían ser los niños o los ancianos, y hablamos de ciudades muy pobladas. Ciudades con muchos usuarios en el transporte público, con lo cual en las horas de más afluencia, pues estas personas pueden sentirse más agredidas. Así que esta medida de algún modo busca proteger a estos grupos, no solo intentar, digamos, descender este tipo de agresiones que suceden, sino también proteger en general a estas personas, ¿no? Con más dificultades. Exacto. ¿Y ustedes creen que esta medida supone una pérdida en capacidad de transporte o de recursos humanos, Lucía? A ver, yo personalmente pienso que sí. De hecho, hay muchas asociaciones que opinan que después de introducir esta medida, esto ha supuesto, obviamente, una limitación en los recursos de transporte y una dificultad a la hora de distribuir a los pasajeros en los vagones, sobre todo en las horas puntas, ¿no? De hecho,
Si hablamos del caso de Yakarta, en Indonesia, ellos introdujeron esta medida en 2012, pero tuvieron que abandonarla un año después aproximadamente debido a las dificultades para dar cabida a todos sus pasajeros, ¿no? Y en aquel momento las autoridades no podían introducir nuevos trenes, con lo cual se decidió abandonar esta medida, ¿no? Y con respecto a la realidad de China, ¿qué opina? Sí, claro que sí. Esta medida, esta aplicación ha generado una presión sobre la carga de este sistema de metro. Pero afortunadamente en China, en Shenzhen y Guangzhou, se aplica esta medida no de vagones exclusivos para las mujeres, sino vagones para las mujeres que tienen prioridad para entrar en esos vagones. Y los hombres en las horas de pico también pueden entrar en estos vagones. ¿Y ustedes creen que de esta manera puede prevenir la violencia contra la mujer de manera efectiva, señora Lucía? Es una medida a corto plazo, ¿no? Como hemos comentado antes, es una medida que en efecto sí que puede hacer descender los atentados contra la mujer en el transporte público. De hecho, pues hay muchas opiniones que corroboran que después de implantar esta medida los ataques han descendido hasta en un 25%. Sin embargo, también hay muchos lugares en los que ha habido muchísima polémica, por ejemplo en el caso de Reino Unido, ¿no? En el caso de Reino Unido se propuso implantar esta medida, pero hubo muchas usuarias que no estaban de acuerdo porque consideraban que era una especie de, digamos, exclusión de la mujer, ¿no? Y de todas maneras las autoridades siguen repitiendo que ellos, cuando implantan esta medida, es para responder un poco a las peticiones de los usuarios, ¿no? Porque hay muchos sitios en los que esto es bienvenido. Y señor Shen, Sí, ¿cree creo que la solución para los casos de acoso sexual depende de los esfuerzos conjuntos de toda la ciudad. Entonces, yo creo que debe empezar con la educación básica, por ejemplo, sobre sexualidad a los niños. Y también tenemos que cultivar la conciencia conjunta de toda la ciudad. Entonces es un proceso a largo plazo para una solución completa, ¿no? Sí. Entonces, pero esta aplicación de vagones para mujeres creo que ha formado una elemento muy importante para cultivar la conciencia, ¿no? De respeto y cuidado a las mujeres, ¿no? Sí. A la sociedad. Y algunos creen que esto supone una discriminación para las mujeres. ¿Ustedes cómo opinan, señora Lucía? Puedo entender que haya personas que opinen que supone una medida discriminatoria, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, del caso en el que estos vagones no son, digamos que es una medida opcional, ¿verdad? Las mujeres pueden optar si quieren usar los vagones exclusivos, prioritarios, o si quieren utilizar los vagones mixtos. Entonces, en este momento se está como separando a la mujer y se la está, digamos, responsabilizando de un acto que suele ser cometido por los hombres, en realidad, ¿no? Entonces, quizás yo creo que habría otras alternativas que podrían ser un poco más equitativas, ¿no? Y además, especialmente orientadas a castigar a este tipo de personas, que de hecho son una minoría en realidad. O sea, cuando hablamos de los hombres en la sociedad, la mayoría de hombres no cometen este tipo de atrocidades, ¿no? Sin embargo, hay algunos que sí, y yo no estoy segura de si esta medida realmente podría detener a estas personas, ¿no? Y algunos consideran que esto es como un estereotipo cultural, que considera que las mujeres somos más vulnerables. ¿Y qué piensa usted? Según mi juicio, es que nosotros hombres y las mujeres somos diferentes, naturalmente. Y los hombres tienen sus ventajas, las mujeres también. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner un ejemplo, ¿no? Pero en sentido de nivel promedio, ¿no? Los hombres siempre tienen fuerza mayor
física, ¿no? Que las mujeres, ¿no? Y las mujeres siempre tienen, por ejemplo, más ventajas que los hombres, por ejemplo, más capacidad social, ¿sí o no? Para, o sea, mejor comunicarse con otros, ¿no? Y también son mejores que los hombres en hallar soluciones integradas. ¿Sí o no? En una familia, los madres siempre son los intermediarios en algún problema, ¿no? Entonces, creo que cada parte tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, el reconocimiento y respeto de estas ventajas y desventajas han constituido el desarrollo con armonía de los seres humanos. Entonces tenemos que respetar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que somos diferentes, ¿no? Y eso es cierto. Yo creo que la polémica que existe actualmente es porque hemos llegado a un punto en el que hay personas, porque es cierto que las mujeres físicamente no estamos en el mismo nivel que los hombres, ¿no? Entonces, hay personas mujeres que no quieren considerarse dentro del grupo de... O sea, quieren decir, yo no necesito esta ayuda, ¿no? Yo necesito una protección, ¿no? Entonces, la polémica se sitúa aquí, en personas que dicen, yo quiero que la sociedad me ayude y me proteja, y otras personas que optan por decir... Pide la igualdad absoluta. Exacto, sí. Entonces, la opción está ahí, ¿no? Depende de usted. Sí, siempre es una opción, está claro. Pero al menos nosotros, hombres, tenemos que mostrar nuestro respeto, ¿no? Obviamente. En fin, somos diferentes, ni inferior ni superior. Exacto. No. Y algunos piensan que esto supone una discriminación para los hombres, porque se supone que los hombres son peligrosos. No, es que, como un caballero, ¿usted cómo opina? Sí, al ver estas preguntas, ¿no? Yo también he preguntado a mis amigos, alumnos y también mis colegas, claro, masculinos, ¿no? Pero nadie me ha dicho que ha considerado, la ha considerado como una discriminación contra los hombres, nadie. Y al revés, me han dicho que las mujeres en la sociedad china necesitan más respeto por los hombres, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, en el campo. Yo pensé, por ejemplo, que puede suponer una discriminación, por ejemplo, porque hay hombres que también son atacados en el metro, en algunas ciudades, ¿no? Entonces quizás se puedan sentir como que no hay una protección para ellos. Pero bueno, todos necesitan, claro, de que todos necesitan como esa... Sí, igual que las ocupaciones vulnerables, ¿no? Como dijo, los adultos mayores, los niños. Bueno, digamos, la instalación de esos vagones para mujeres es una medida preventiva, pero ¿cuáles serían las soluciones para erradicar la violencia de género contra las mujeres? Creo que para solucionar un problema social, nunca ha existido una solución de una vez. Es muy complicada y necesita más tiempo. Creo que también se necesita una solución integrada. Por ejemplo, esta aplicación de medidas de vagones para mujeres solamente es una parte, ¿no? Una parte de la solución integrada. Yo creo que, según mi opinión, yo opino que tenemos que aprovechar las experiencias de la Ciudad de México. Por ejemplo, en las estaciones de metro, allá se pone una estación de atención donde hay policías. Cuando las mujeres denuncian, entonces las policías pueden tratar, reaccionar muy rápidamente, ¿no? A las denuncias. Y también en la Ciudad de México los vagones son exclusivos para las mujeres. Y yo personalmente, yo opino aquí en los vagones para las mujeres se instalen una mayor cantidad de cámaras de vigilancia, ¿no? Para tomar los argumentos, ¿no? posibles, para que las mujeres sean protegidas, ¿no? Mejor.
Sí, y al mismo tiempo también creo que es importante la educación o la reeducación a la gente. ¿No? Sí, claro, es muy importante, eso es muy importante, ¿no? Como bien has dicho, al implantar ese tipo de medidas preventivas o a largo plazo, siempre tienen que venir acompañadas de la parte educativa, de, digamos, de orientar a las personas y de enseñarles de qué medios disponen para luchar contra la desigualdad de género, ¿no? Y de que conozcan cómo funcionan todas estas medidas y que además que las respeten. Y para que las respeten es totalmente imprescindible mejorar el sistema de seguridad, de vigilancia, por ejemplo, en ciudades como has dicho, ¿no? Porque si no, no pueden aplicarse estas medidas. Por ejemplo, en Japón esta medida funciona muy bien y la gente está muy a gusto, y es gracias a que hay muchísima vigilancia y se respeta por todos. Claro. Pero no solo se puede hacer esto, sino que también se pueden implantar otro tipo de medidas. Por ejemplo, se pueden elaborar campañas de sensibilización y de concienciación en las escuelas o en cualquier tipo de contextos para que las personas que son víctimas del acoso sepan en todo momento cómo reaccionar. Exacto, qué tienen que hacer, qué ayudas tienen a su disposición y cómo utilizarlas, ¿no? Esto es imprescindible. Y bueno, por otro lado, pues sobre todo mejorar la vigilancia, mejorar la educación y por último que haya mayores penas para las personas que cometen este tipo de ataques, ¿no? Claro, que reciban algún castigo, algunas sanciones. Sí, que reciban más castigos y que sepan que sus actos tienen unas consecuencias y que estas sean más serias. Y la educación básica desde los niños también es muy importante, porque ahora en China creo que se falta, ¿no? Esta parte mucho de educación básica, por ejemplo, sobre sexualidad. Como bien ha dicho Lucía, es importante la educación para chicos, pero también para las chicas, porque tenemos que saber cómo reaccionarnos, cómo protegernos. La instalación de estos vagones exclusivos para mujeres fue un caso exitoso en México. ¿Y existen estos vagones en otros países, Lucía? Sí, efectivamente, en muchos países, de hecho. Yo creo que aquí es importante diferenciar entre esos países en los que existe una gran brecha de género. Por ejemplo, hablamos de países como India o como Irán, que ya tienen una larga tradición en la cual pues separan hombres y mujeres, ¿no? En Irán, por ejemplo, hombres y mujeres no pueden viajar juntos en el autobús. En Emiratos Árabes, por ejemplo, existe un servicio solo de taxis para mujeres. De hecho, este servicio se está intentando implantar también en países de Occidente, por ejemplo. Pero sí, como vemos, hemos mencionado el caso de Ciudad de México, el caso de... Bueno, en Colombia realmente no acabó funcionando esta medida, pero se implantó durante 2 años. En Japón, que ya lleva más de 10 años en vigor. Hablamos del caso en Malasia, desde 2010, por ejemplo. En otras ciudades, Egipto también. En el caso de Europa, se han implantado en Alemania solamente y se implantaron a raíz de los sucesos acontecidos en Nochevieja de 2015. No sé si recordáis, hubo un caso de incidente. Exacto, de ataques pues, en masa. Y desde entonces se decidió implantar una línea de metro con vagones preferenciales para mujeres. Pero como vemos, hay muchos países que tienen esta medida. Sí, y en esos países existen como propuestas o medidas que con motivo de proteger a las mujeres, pero generó polémicas o incluso protestas por parte de las mujeres. Sí, bueno, yo creo, por ejemplo, que en el caso de los taxis para mujeres es una medida muy nueva, de hecho, que se está intentando implantar en ciudades como Massachusetts, en algunas ciudades de Australia, y es una medida que suele tener buena acogida, porque es una situación en la que la mujer especialmente está muy desprotegida. Por ejemplo, una mujer que vuelve a su casa por la noche, que tiene que tomar un taxi, está totalmente a merced de la persona que conduce, ¿no? Con lo cual tuvo una acogida bastante buena, pero eso no quita que haya personas que sigan pensando que supone una forma como de separación, de segregación, ¿no? de la mujer. Y en el caso de España, por ejemplo, o no solo de España, hablamos de casos de discriminación positiva
Discriminación positiva significa que se favorece a la mujer por encima del hombre en algunos casos para intentar eliminar esta desigualdad, ¿no?, que hay, digamos, que se pasan por el otro lado, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de cuando se favorece que las mujeres accedan a determinados puestos de trabajo solo para cumplir con unas cuotas de igualdad, sin importar sus calificaciones, ¿no? O en el caso de que en muchos países haya un servicio militar obligatorio para hombres y no para mujeres. En España, en este caso, en el ejército, por ejemplo, se obliga a los hombres a raparse la cabeza y, sin embargo, las mujeres no necesitan hacerlo. Y, al fin y al cabo, es un tema de practicidad, no es un tema de estética, ¿no? Y luego, por último, podemos incluso mencionar el caso de la caballerosidad entre hombres, ¿no? Hay mujeres que pueden sentir que cuando un hombre les cede el asiento o cuando un hombre abre la puerta para ellas, es una forma de discriminación de algún modo porque está considerando que estas mujeres necesitan algún tipo de ayuda, ¿no? ¿Y cómo opina, señor Shen? Claro, claro, o sea, hay es que muchos niveles. algunas mujeres disfrutamos de este privilegio, pero algunas pedimos la igualdad absoluta. Cuando yo Sí. viajé por Europa, sí, me encontré con estos casos. A veces cuando yo intentaba ceder asiento a una señora, entonces no me hizo caso. Pero a veces sí acepta alegremente, ¿no? Y en China tenemos casos de esas discriminaciones positivas. Hay unos casos que los hombres, nosotros, tenemos discriminaciones. Por ejemplo, para casarse, ¿no? Entonces los hombres tienen que preparar muchas cosas, ¿no? Sí, el mamá de la novia siempre pregunta si tienes apartamento, si tienes coche, ¿no? Todo eso. Requisitos, ¿no? Sí, requisitos. Sí, da más presión a los hombres que a las mujeres. Y en los últimos años, China ha hecho algún esfuerzo para promover la igualdad de género o para defender los derechos de las mujeres. Sí, sí, porque yo noté un fenómeno, ¿no? Porque hace 10 años las mujeres embarazadas que trabajan para las compañías, empresas estatales, para el gobierno, puede, o sea, aprovechar sus vacaciones para tener un hijo. Pero las mujeres que trabajaban para la compañía privada o las compañías pequeñas, medianas, no podían aprovechar este beneficio porque las compañías no les permitían. O sea, eso puedo decir que es una mala materialización de la política. Pero ahora, creo que la última década, se ha mejorado mucho. Si una compañía no permite a su empleada a tener hijos, ¿no? Permitir las vacaciones para ella, eso es ilegal. Entonces la reclama inmediatamente será aplicada, reaccionada, ¿no? Por las autoridades relacionadas. Sí, Lucía, sí. Yo pienso ¿cómo que es su observación? en esta línea, ¿no? Hablando del tema de las bajas por maternidad, la línea a la que se tiende ahora, por ejemplo, en muchos países europeos, es que estas bajas se apliquen tanto a mujeres como a hombres, porque realmente el padre, bueno, también tiene derecho, ¿no?, a tomar una baja por paternidad, ¿no? Entonces yo creo que la línea es un poco en este sentido, ¿no? Y sobre todo intentar evitar las situaciones en las que una mujer quizás no sea contratada inicialmente por una empresa por considerar que puede ser madre y que puede suponer una carga para la empresa y de entrada ni se le permita pues el acceso, ¿no? Yo creo que todos los esfuerzos a día de hoy están encaminados a evitar esta situación, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, hay que considerar, sobre todo, que China ha mejorado muchísimo en estos últimos años. En el 2013, por ejemplo, según un sondeo, en China es el país con un mayor número de mujeres en puestos de poder, en puestos, como diríamos, en puestos a nivel ejecutivo de poder, con un 51% de mujeres con gran nivel ejecutivo, perdón. Entonces, como vemos,
China está llevando a cabo una gran cantidad de medidas, leyes normativas que están encaminadas a conseguir la protección de la mujer, ¿no? Luego podemos encontrar también otras medidas o asociaciones como la Federación Nacional de la Mujer de China. Sí. Luego en Xi'an existe una línea directa a las 24 horas para denunciar casos de violencia de género y también se proporciona asistencia judicial gratuita a las mujeres. Y, por ejemplo, pues en el Ministerio de Seguridad Pública en las oficinas del Ministerio hay unas ventanillas que ofrecen asistencia a las mujeres para este tipo de casos, ¿no? Sí. O sea, hay Es muchísimas solamente medidas. para las mujeres, la ventanilla, ¿no? Son prioritarias para mujeres, sí. Sí. ¿Y ustedes creen que este tipo de medidas sirve como una educación para despertar la conciencia de la gente para que respete o cuide más a las mujeres o otros tipos vulnerables? Claro, porque tú sabes, sobre todo en las ciudades metrópolis, como en Guangzhou, Shenzhen, entonces cuando la gente entra en el metro, ya ve, hay unos vagones para las mujeres. Entonces esto desde su corazón se puede, o sea, formar una conciencia de que, tengo la obligación de respetar a las mujeres. Entonces poco a poco ya va a cultivar una conciencia total de la sociedad. Además, lo que no podemos negar es que esta polémica que existe a día de hoy, a raíz de la implantación de estos vagones, es que ha puesto el tema de la desigualdad de género en boca de todos. O sea, sí. todos estamos discutiendo... Empezamos a hablar de Exacto. eso, es importante también. O sea, crea conciencia al fin y al cabo. La gente empieza a mirar, ¿no? ¿Y estos vagones? ¿Y por qué las mujeres necesitan? ¿O realmente necesitan? Al menos nos hace tomar conciencia del problema. Bueno, en el caso de España, ¿qué experiencia tiene en ese aspecto? Pues España no cuenta con vagones preferenciales para mujeres. De hecho, como ya he mencionado, el único país que los tiene en Europa a día de hoy es Alemania. Pero hay otras medidas que se aplican para evitar los acosos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las fiestas multitudinarias que tenemos en España. No sé si habéis oído hablar de los Sanfermines o la tomatina, que son muy famosas, ¿no? Resulta que recientemente el número de casos denunciados de acoso durante estos días de fiesta ha ido en aumento. Entonces, las autoridades han decidido implantar una serie de medidas para disminuir estos acosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha implantado un protocolo especial de actuación policial y durante esos días se extrema la vigilancia. Después se han implantado, por ejemplo, en las zonas con más turismo, se ofrecen incluso cursos de defensa personal para extremar cualquier medida. Y también hay diversas campañas de sensibilización. Por ejemplo, en los bares se reparten servilletas y posavasos con eslóganes. También se reparten tarjetas con un número de línea directa a la policía. Y bueno, sobre todo eso, se extrema la vigilancia al máximo, ¿no? Son todas experiencias que podemos aprender de España. Bueno, volviendo al tema de estos vagones especiales para las mujeres, puede que por hoy sirve más como una propuesta para que la gente respete y cuide más a las mujeres. Puede que no sea una solución perfecta, pero es una muestra de que ya somos conscientes de esos problemas y estamos dispuestos a trabajar en ello. Y esto es un gran avance. Sí, claro, es solamente se ha puesto en marcha un mes, ¿no? Sí, un mes. Entonces creo que después de 6 o 3 meses, ¿no? Vamos a tener algunas estadísticas científicas y después de hacer algunos cuestionamientos objetivos, entonces podemos tener unos resultados para perfeccionar esta aplicación, esta medida. Y también creo que se va a poner unas medidas auxiliares para